noches, es un gusto acompañarles y saludarles en su programa A la Medida, justo en el día que inicia el toque de queda total. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, Sandy, buenas noches para usted que nos ve ahí en casa. Sí, ya empezó desde las 17 horas y va a finalizar hasta el próximo día lunes a las 5 de la mañana. Así que, bueno, pues a cuidarse. ¿Sabes por qué, Sandy? Porque el coronavirus, el COVID-19, ha llegado a todas partes, inclusive a las cárceles, ¿no? Así es, y es que hoy surgía esta noticia y vamos a empezar con este tema porque surgió la noticia acerca de un caso positivo en uno de los centros carcelarios del país. Sin embargo, para aclarar muy bien la información, el director del sistema penitenciario indicó que estos no se encuentran dentro de los establecimientos carcelarios que se tienen como parte del sistema penitenciario, pero sí está en una estación que es utilizada para este fin por parte de la Policía Nacional Civil. Para de esta forma poder aclarar un poco más, tenemos a continuación la siguiente nota. Mediante una conferencia de prensa, el director del sistema penitenciario, Luis Escobar, indicó que de forma oficial, hasta el momento, no hay ningún caso de COVID-19 en las cárceles del país. El funcionario descartó que algún reo haya dado positivo para la enfermedad. Respecto del caso que ha trascendido en Quetzaltenango, Escobar indicó que se trata de una persona que está recluida en una carceleta a cargo de la Policía Nacional Civil, por lo que está fuera de la entidad. Debemos nosotros de poner al tanto a la población que el sistema penitenciario está preparado, todavía le hacen falta algunos insumos, pero ya se está trabajando en la compra de lo que nosotros creemos que va a ser necesario si en dado caso el COVID-19 llegara a entrar a los centros. Esto es por el tema del caso de Quetzaltenango. Entonces, será bueno que empecemos ahora a mencionar cuáles son las medidas que hemos tomado, ya que también pues se ha estado especulando en redes, no solamente el tema de que no estamos preparados, el tema también de que habían personas infectadas. Por tanto, aclaro que no hay ninguna persona infectada en ninguno de nuestros centros. Hablo de los 21 centros que tenemos a cargo como Dirección General del Sistema Penitenciario. Lo otro, se ha especulado también mucho que nuestros servicios médicos no se dan abasto. Específicamente en temas de COVID, el Ministerio de Salud tomará el control si en dado caso tuviéramos un tema de COVID. ¿Qué quiere decir? Que ellos son el agente rector y nosotros únicamente seguiremos instrucciones del Ministerio de Salud. La preocupación del señor presidente es el trabajo interinstitucional y eso es lo que hemos estado haciendo, trabajando fuertemente, no solamente con Ministerio de Salud, sino con organismo judicial y directamente con magistrados de Cámara Penal para empezar a buscar la forma de atacar el hacinamiento que tenemos dentro de los centros de privación de libertad. Ante esta crisis se han fortalecido los protocolos para garantizar tanto la seguridad del personal de presidios como de los privados de libertad, por lo que se tendrá una adquisición de insumos para aumentar la protección de los guardias. Bueno, para que nos pongamos en contexto, creo que es importante aclarar que son 21 las cárceles en Guatemala que pertenecen al sistema penitenciario y que están a cargo de él. Veamos alguna información que es muy importante para este análisis, Sandy. El Centro Preventivo de Quetzaltenango, la bella Xelajú, se encuentra literalmente en medio de la ciudad altense, detrás de uno de los hoteles más tradicionales y conocidos de aquel sitio tan lindo. Está a cargo de la Policía Nacional Civil y es donde se presentó el problema de COVID-19, efectivamente. Lo primero que vale la pena destacar es que la población penitenciaria general del sistema penitenciario, 26.160 privados de libertad, no se ha presentado un solo caso de COVID-19 en esas 21 cárceles a cargo del SP. Y esto es porque, como tal lo hemos escuchado del director general de esa institución, se han implementado medidas que, aunque son simples, han sido oportunas, como la entrega, por ejemplo, de mascarillas al personal del sistema penitenciario y a los privados de libertad, y además se ha controlado en gran medida la visita. Así es, Julio. Bueno, vamos a aclarar un punto primero. Cuando indican uno de los privados de libertad se encuentra positivo de COVID-19, rápidamente fue el ubicar a uno de los centros del sistema penitenciario. Sí. Pero para aclarar esto,
también la Policía Nacional Civil tiene a su cargo algunos centros, porque obviamente no se dan abasto en los diferentes lugares, y por eso se han adaptado ciertos espacios para poder resguardar a las personas que han cometido algún delito o que están enfrentando incluso este proceso judicial, Julio, para ir aclarando también y que veamos que obviamente son espacios que no son los adecuados para tener a personas privadas de libertad tampoco. Te lo digo así, ahora en el contexto legal, ni siquiera deberían de ser legales, porque por la ley del régimen penitenciario dice que las cárceles, ya sean preventivas o los de cumplimiento de condena, recordemos que en Quetzaltenango está la granja de rehabilitación Cantel, que esa sí le pertenece al sistema penitenciario, dice que todos los centros de privación de libertad deben estar a cargo del sistema penitenciario. Pero tú has dicho una situación muy cierta. A ver, las 21 cárceles pueden albergar, digamos, de una manera normal a más o menos 7,000 privados de libertad. Sin embargo, en las 21 cárceles hay más de 26,000 privados de libertad en este momento. Y no son todos los que existen, porque muchos que caen privados de libertad en situación preventiva, no solo en Quetzaltenango, en otros lugares como Jalapa y en otros lugares del país, van a parar a estos recintos que pertenecen a la Policía Nacional Civil, que literalmente, aunque digamos no del todo es legal de conformidad a la ley, están haciendo un favor, están apoyando a la institución penitenciaria, si no, no habría dónde ponerlos. Efectivamente, pero parte de ello es que estos lugares, como obviamente no fueron creados específicamente porque no es responsabilidad al final de la Policía Nacional Civil, sino que el sistema penitenciario debe hacerse cargo, pero sabemos los problemas que también hay en cuanto a los espacios. La de Shela es una casa. Literalmente una casa. Y aparte de ello, Julio, la ubicación. Y es que muchos centros de estos están en el centro de los distintos municipios. Entonces, esto también se convierte en cierto peligro y en cierta vulnerabilidad cuando se da un caso positivo, por ejemplo, si no se logra controlar. Porque obviamente, imagínate, está como en mucho contacto al final, si lo queremos ver de esa forma, con el resto de personas en el centro del lugar. Totalmente, y entonces puede crear rápidamente un brote y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo en este lugar, en este sitio? Y por eso vamos a ver más datos, inclusive, que es importante que usted conozca y que los tenga allí en pantalla. En las carceletas, precisamente como decías tú, Sandy, a cargo de la Policía Nacional Civil, probablemente no se hayan implementado necesariamente los mismos protocolos que en el sistema penitenciario, aunque es una situación que puede corregirse. Un probable brote de COVID-19 en las cárceles guatemaltecas pondría seguramente en aprietos tanto al sistema penitenciario como a la misma Policía Nacional Civil. Por ello ya existe, y así lo decía el director general de esta institución, es decir, del SP, coordinación con el Ministerio de Salud como ente rector, y se está trabajando además, Sandy, para habilitar 350 lugares para resguardo de privados de libertad en lo que fue algún día la cárcel de Fraijanes 2 para aquellos privados de libertad que eventualmente puedan estar enfermos de COVID-19. Y para el personal administrativo y la Guardia Penitenciaria se está preparando un lugar en lo que se conoce como la Escuela de Estudios Penitenciarios. La pregunta es, ¿qué pasa si en lugar de que haya un brote en una cárcel, el brote está en 2, 3, 4, 5 cárceles a la vez? No va a haber forma de poder pararlo y controlarlo. No, y aparte de ello, Julio, sabemos que en diversas cárceles hay personas vulnerables, personas que tienen enfermedades terminales, crónicas, y que obviamente, efectivamente, entonces que serían entonces los más afectados también si llegara el virus a estos espacios. Ojalá que se pueda controlar y que se investigue cómo fue que llegó esa persona, brote, cómo se contaminó, qué fue lo que pasó con la propagación para determinar. En 15 segundos una observación, una felicitación al Instituto de la Defensa Pública Penal porque está trabajando con el sistema penitenciario para poder excarcelar a aquellos que ya cumplieron algún beneficio de la ley del régimen penitenciario como la redención de penas. Buena medida, ojalá los jueces también piensen igual. Terminamos nuestro primer tema. Por supuesto, Julio, vamos a hacer una pausa, pero al regresar estaremos abordando. Hay ciertas instituciones que están llevando a cabo procesos de sanitización, pero surgen algunos problemas. Algunos se oponen, como algunos casos de jueces de paz. ¿De qué estamos hablando? Ya lo vas a ver cuando regresemos. Recuerde que somos A la Medida.
Y bueno, iniciamos y hoy tenemos una entrevista. Hay ciertas dudas que nos han planteado y hoy vamos a resolver las mismas. Se trata de aeronáutica civil y para ello tenemos vía telefónica al director general Francis Argueta para que nos pueda aclarar y dar la información oficial sobre distintos puntos. Julio, le damos la bienvenida. Claro que sí, Sandy. Bienvenido, director Francis Argueta. ¿Cómo está usted? Y de una vez, por favor, si usted me lo permite, porque hay muchas dudas y el tiempo es muy corto, vamos con esta pregunta. La duda que existe en muchos guatemaltecos es cuándo se va a volver a abrir el Aeropuerto Internacional La Aurora. Esto parece bastante incierto. ¿Y cuáles van a ser aquellos protocolos que van a implementar ustedes como Aeronáutica Civil para el distanciamiento social, la desinfección de áreas en nuestro aeropuerto más importante? Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, cuando aperturaremos el aeropuerto La Aurora sigue siendo totalmente incierto. Tenemos ahorita todo el mes, lo que resta de mayo y creemos que el mes completo de junio estaríamos aún sin operaciones internacionales de pasajeros. Claro, con las mismas operaciones de carga, vuelos ambulancia, agroindustria, industria, fumigadores, ciertos vuelos que han sido autorizados únicamente por el momento. También quisiéramos saber, director, le saluda Sandy Monroy, acerca de cómo está la situación en cuanto a los colaboradores de Aeronáutica Civil. Han surgido incluso algunos rumores sobre que ya hay casos positivos, pero quisiéramos conocer de primera mano cómo está la situación en cuanto a contagiados por el COVID-19. ¿Ya se ha presentado esta situación? Efectivamente, ha habido algunos rumores de ello y quiero aclararles que es totalmente falso. Teníamos un compañero que lo que tenía era infección intestinal y hay personas con el afán de generar confusión, pánico en la población aeronáutica, que afirmando que estaba afectado el edificio y que todas las personas estaban en peligro y usuarios. Mire, eso es algo que se ha dado no solamente aquí en Aeronáutica, sino que en diferentes instituciones. Hay personas que están, no sé si la cuarentena, el ocio, causa el ver cómo malinforman a las personas, a la población guatemalteca, y es lo que menos necesitamos en este momento. Es totalmente falso. Gracias a Dios por el momento no tenemos ninguna persona contagiada ni en el aeropuerto La Aurora, ni en el edificio de Aeronáutica Civil, ni en cualquiera de los aeródromos. Todas las personas tienen sus guantes, tienen sus mascarillas, tienen todas las indicaciones de cómo deben de cuidarse, y es responsabilidad también de cada quien de hacer el uso de ellos y de cuidarle también el distanciamiento social, etcétera. Qué bueno, esto es muy importante, director Francis Argueta. Ahora, sabemos que con la crisis del COVID-19, una de todas las industrias más afectadas definitivamente ha sido la industria aeronáutica, el turismo y todo lo que conlleva esta situación. Pero, ¿qué proyectos hay para cuando pase esta crisis del COVID-19 para lo que es la aeronáutica aquí en Guatemala? ¿Vamos a tener más pistas, más aeródromos? ¿Qué es lo que va a hacer o qué tiene ya usted en mente como encargado de Aeronáutica Civil para poder implementar y fortalecer lo que es la aviación civil en nuestro país? Tenemos todo el tema administrativo, pero no solamente el aeropuerto La Aurora, sino que los diferentes aeródromos del país. En el aeropuerto La Aurora estamos trabajando todo el protocolo que vamos a llevar, que es de la mano de IATA, OASI y todas las aerolíneas, también operadores del aeropuerto La Aurora. Estamos planificando y llevando a cabo, vamos a tener todo el protocolo de seguridad para cuando estemos listos, estar listos para cuando aperturemos el aeropuerto. Pues le doy un ejemplo, vamos a tener unos arcos de seguridad en los que tienen un termómetro, todo, que pueda incluso identificar si un pasajero no tiene mascarilla, puesto que va a ser obligatorio el que ingrese al aeropuerto llevar mascarilla, cámaras térmicas alrededor del aeropuerto. Vamos a tener estaciones de gel para que puedan lavarse las manos, desinfectarse. Vamos a hacer una desinfección, que de hecho la hemos estado haciendo, pero vamos a hacer una constante desinfección de todas las áreas aeroportuarias donde el pasajero transita. Alfombras también, importante que igualmente eso lo estamos haciendo con OIRSA al salir de las puertas de los medios de abordaje. También el distanciamiento social, la marcación del distanciamiento social a través del aeropuerto de La Aurora que deben de llevar los pasajeros, lo estamos trabajando también. Una división de plexiglas entre el pasajero y el agente de la aerolínea también, que es importante que en el momento del chequeo no haya un contacto. En sí, en el aeropuerto de La Aurora hay mucho trabajo que estamos haciendo para prepararnos y estar listos cuando el aeropuerto se aperture. Ahora bien, también estamos trabajando en los aeropuertos del interior del país
Hoy estuve precisamente en Zacapa, tenemos una marcación de pista que tenía ya alrededor de 15 años de no realizarse ningún trabajo en dicha pista, y es tan importante esa pista. Hicimos también trabajos de marcación en el aeropuerto La Aurora, estamos viendo el proyecto de Esquipulas, también un proyecto que a través del tiempo Esquipulas fue olvidado, pero no va a ser así más. También Santa Cruz, Quiché, esa pista es muy importante para el turismo de la región. Sí, estamos pensando en el futuro. Ayer incluso pues tuvimos una reunión muy grata también con la embajadora de Canadá, ya dando los toques finales por instrucción del señor presidente de la visión de cielos abiertos con todas las naciones. Estamos trabajando con Canadá en un tratado de aviación civil, de tratado de transporte aéreo, que ya estamos a punto de poderlo firmar. Imagínense que llevamos solamente de enero para la fecha casi 30 vuelos charter con Canadá. Eso significa realmente que la apertura de este tratado va a ser grande. Así que estamos trabajando para el futuro. Esta crisis médica de salud no nos va a detener de seguir trabajando para la aviación de Guatemala. Gracias, director, por atender la llamada que hemos realizado para poder aclarar esta información y sobre todo para conocer proyectos como estos que nos ha dado a conocer. Gracias, estaremos siempre en contacto para poder transmitir la información de forma oficial, por supuesto, y recuerde, no se deje desinformar. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, ahora es momento de iniciar nuestro segundo tema de análisis, porque hoy el organismo judicial indicó que jueces podrían ser sancionados si no dejan que se lleve a cabo los procesos de desinfección en los distintos juzgados. El pasado 20 de mayo se confirmó el primer caso de COVID-19 en el organismo judicial. Se trató de un colaborador de juzgados civiles. Desde entonces, personal de salubridad ha realizado una serie de jornadas de desinfección en las instalaciones con el fin de evitar que el virus se propague. Sin embargo, este día se giró una circular a lo interno del organismo judicial debido a que varios jueces de paz y penales se oponen a que continúen con trabajos de desinfección y fumigación dentro de las instalaciones. En la misma se les advirtió que si continúan conteniendo el proceso se actuará de acuerdo con la ley de la carrera judicial, tomando en consideración que lo único que buscan es poder limpiar las áreas de limpieza para seguridad de los jueces, los colaboradores y los usuarios. Bueno, esto parece casi inverosímil, ¿no? Porque las distintas judicaturas del país, que al final de cuentas el organismo judicial termina siendo la única institución que tiene presencia en los 340 municipios de Guatemala, pues cumplen con una función muy importante, Sandy, en la sociedad guatemalteca, y consiste en tratar, ¿no? Porque hay que mejorar muchas cosas todavía, de impartir una justicia pronta, una justicia cumplida. Sin embargo, en plena época de COVID-19, cada juzgado o sala de audiencia presenta un peligro de infección para todos los actores involucrados en el sistema de justicia. Y no nos referimos solamente a los jueces y a los magistrados, sino que también a fiscales, defensores públicos penales, policías nacionales civiles, guardias penitenciarios, personal del INASIF y hasta público en general, porque normalmente las audiencias son públicas, Sandy. Entonces parece casi inverosímil que algunos jueces de paz pues no hayan permitido que se sanitice su sala de audiencias. Efectivamente, y aparte de ello, Julio, porque pensándolo así, ellos también corren peligro. Totalmente. Entonces, por eso es necesario que se lleven a cabo estos procesos de sanitización. Y ya que lo están tomando en cuenta y lo están haciendo frecuentemente también en el organismo judicial, yo creo que es de aprovechar la oportunidad, Julio. Es de aprovecharla, es de valorarla y es de decir, bueno, si pueden, vengan cada semana o cada cierto tiempo a sanitizar esto, porque al final de cuentas es para la propia salud e integridad de ellos. ¿Te parece si vemos en pantalla otros datos para ayudarnos en esta situación? Y usted en Radio Cadena Sonora, por favor, escúchelos. Muchas gracias. Ya que una de las medidas que las autoridades, en este caso Sandy, del organismo judicial, han decidido implementar en cada una de las judicaturas y han iniciado precisamente con los jueces de paz es la desinfección, o más técnicamente dicha, la sanitización. Sin embargo, contrario a lo que pudiera pensarse generalmente,
han existido algunos casos de jueces de paz que han puesto cierta resistencia, que no han permitido que el personal proceda a la limpieza y a la desinfección de sus áreas en la judicatura. Por esa razón es que se ha hecho un llamado a la conciencia y al final de cuentas a la reflexión de cada uno de los togados de paz por parte de las autoridades que integran la Corte Suprema de Justicia. Y es que uno dice, bueno, estamos hablando aquí de abogados, de gente que tiene un conocimiento tal vez un poquito más amplio, un poquito más claro de que estamos en pleno medio centro y en la parte más terrible de la primera ola de la pandemia del COVID-19 para que exista esta oposición en algunas situaciones. Claro, y aparte recordemos que también los protocolos marcan este tipo de limpiezas que se tienen que llevar a cabo, especialmente en los lugares donde están teniendo la actividad laboral, como es el caso de los juzgados de turno, de las salas de audiencia, y obviamente se debe buscar el espacio para poderlo realizar, porque ¿será acaso que será ese el problema o qué estará pasando? Puede haber otra razón también, porque hay que darles el beneficio de la duda también a los señores y señoras jueces de paz. Puede ser porque como sabes, con el toque de queda, con la infracción a muchas de estas medidas restrictivas que hay por el tema del COVID-19, las personas son trasladadas directamente al juzgado de paz. Es decir, ya es el juzgador de paz quien decide, sí, esto es una falta, yo puedo tratarlo, o en todo caso esto ya trascendió a más y lo remito al juzgado de instancia. Pero entonces puede ser que ahí se haya recargado bastante el trabajo. Al final de cuentas, recordemos, Sandy, que a lo largo de este toque de queda, solo en personas que han asistido a los juzgados por no obedecerlos, estamos llegando casi a 16,000, sin contar la carga de trabajo natural de los juzgados. Y eso es lo que vuelve un poco complicado también, porque obviamente son espacios que no se pueden cerrar, pero que sí o sí se debe buscar un tiempo, Julio, para poder hacer este proceso de limpieza, de desinfección. Eso es más importante. Total, que por lo menos tendría que ser, ¿qué te diría? Cada 15 días, una vez al mes, dependiendo cómo ellos lo tengan estipulado. Entonces, también el organismo judicial buscar ese espacio, ¿no? Exactamente. Entonces, para buscar ese espacio, aquí es donde yo quiero preguntar algo. Yo entiendo, y usted búsquelo, por favor, en la Constitución, el artículo 6, ¿verdad? Cuando uno mira el artículo 6, los tiempos son demasiado cortos y perentorios. Dice que cuando una persona es consignada por cualquiera de las formas en que se puede hacer en este país de manera legal, tiene que ser presentado ante una autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? Un juez, no hay otra aquí en Guatemala. En primera instancia se hace así, ante un juez de paz, para que éste determine su situación, como ya expliqué. Pero dice también que en 24 horas, en un espacio no mayor de 24 horas, se le debe de notificar el motivo de su detención. Y es ahí donde entonces probablemente no se encuentra lo que tú decías, esos espacios por la carga de trabajo para poder hacer el trabajo de sanitización. Pero bueno, aunque sea a las 3 de la mañana, a medianoche, donde sea, pero hay que hacerlo. Ese es un buen punto. Así la es. hora donde, porque obviamente hay horas y se tienen que identificar donde probablemente hay menos carga de trabajo o donde todavía puedes tú prolongar o hacer un poco de espera y que no vence este plazo también de las 24 horas, Julio. Así es. Entonces, puede ser ese espacio. Yo creo que en este momento las autoridades del organismo judicial, ellos tienen también pues un comité de emergencia. Sí, están bien organizados. Para que puedan dialogar con los jueces de paz y buscar una solución a este problema, porque yo en serio también estoy de acuerdo contigo. No creo que ellos no quieran. No creo que sea necesariamente eso, pero sí la carga de trabajo es muy grande y sobre todo esa presión de cumplir con ese plazo constitucional. Claro. Ahí lo dejamos en el tema de la Constitución. Sabemos que eso no lo puede modificar nadie. Si usted no lo sabía, es bueno que lo sepa. Los artículos constitucionales, el Congreso de la República como tal no puede tocarlos. El único artículo que se puede modificar por el Congreso y es únicamente para derogarlo es el artículo 18, que habla de la pena de muerte, ¿verdad? Todos los demás, para que pueda hacerse una modificación, primero tiene que existir una consulta popular y después tiene que haber un congreso, llamémoslo así, muy aparte, que se dedica solamente al cambio constitucional llamado Asamblea Nacional Constituyente, que no es este el caso definitivamente. Así es. Está expuesta entonces la situación, ojalá que se pueda buscar también una solución, Julio, porque obviamente el riesgo es latente para todos los operadores de justicia en general. Efectivamente, entonces, y sabiendo que ellos tienen una carga de trabajo bastante grande en estos momentos por los toques de queda y que las personas, pues bueno, pues continúan siendo detenidas por incumplir a los mismos. Entonces, también es un llamado de atención a las personas para que cumplan con lo establecido. No se puede circular, usted no tiene permiso para hacerlo por motivos de trabajo, por alguna emergencia de salud. Incluso, no lo haga. No lo haga, no se arriesgue y no estemos perjudicando entonces también, porque
hasta estas personas se están arriesgando, Julio. Y aquí voy a una cosa muy simple. El simple hecho, por ejemplo, Sandy, lo que mostrábamos ayer al finalizar, lo que enviaron, ¿verdad?, a las redes sociales, la persona que no usaba mascarilla en la calle, solo por eso, la multa puede llegar hasta los 7,000 quetzales, aparte que va a manchar sus antecedentes penales y policíacos. No lo haga. Quédese en casa, cuídese y damos por finalizado este tema. ¿Te parece? Así es. Vamos a la pausa. Al regresar tenemos la actualización de los casos registrados hoy por el COVID-19. Siguen aumentando considerablemente, Julio. Así es, Sandy, claro que sí, pero no cambie en este momento, como dijo mi compañera Sandy Monroy. Vamos a la pausa y recuerde, somos a la medida. Esto verdaderamente le va a parecer inverosímil a usted, porque pese a los controles y a todo lo que supuestamente se hace, hay al menos 59 privados de libertad solo en la cárcel de Pavón que aún se están dedicando a la extorsión, Sandy. Es una cuestión terrible. Veamos primero los datos y luego hacemos el análisis. La extorsión, por supuesto, que es uno de los problemas que caracteriza a nuestro sistema penitenciario, pues mucha de la misma proviene efectivamente de las cárceles del país. Este es un problema que a lo largo de los años no ha podido controlarse, ni por los bloqueadores de señal celular, ni por la implementación de medidas que impidan de manera efectiva el ingreso de teléfonos. La corrupción, Sandy, y la fragilidad para romper las prohibiciones establecidas en la ley del régimen penitenciario se evidencian una vez más, en este caso, en la cárcel de Pavón. ¿Por qué es tan difícil controlar esta situación, Julio, y evitar que se sigan dando las extorsiones dentro de las cárceles? Es que sí, es increíble. Es increíble, Sandy, pero fíjate, hay toda una cultura de alta corrupción dentro del sistema penitenciario. Son décadas en las cuales se han tratado de implementar medidas que en su momento han llegado a ser medianamente efectivas o más eficientes y eficaces, pero en un determinado momento esos esfuerzos, cuando hay tanto cambio también de director general del sistema penitenciario, se vuelven a empezar, se retoman otras, y esto no permite una continuidad de una política real penitenciaria. Ni tomar el control también de la situación. Mucho menos tomar el control. ¿Y sabes por qué? Primero, por lo que decíamos, si en las 21 cárceles caben 7,000 privados de libertad y tengo 21,160, ya desde ahí ya estoy muy mal. ¿Te puedo pedir un favor? Que nos compartas otros datos de análisis. Claro que sí, porque seguimos entonces analizando esta situación. ¿Qué pasa con el sistema penitenciario? Por ejemplo, la granja de rehabilitación de Pavón se supone que debe ser un lugar donde las autoridades penitenciarias privilegien la rehabilitación y la reinserción social. Sin embargo, el tiempo es aprovechado para delinquir. El sistema penitenciario debe replantearse entonces, dentro de una urgente reforma a la institución, la implementación y funcionamiento de portales de ingreso. Asimismo, proponer combatir y erradicar a mediano plazo la corrupción, a la que algunos empleados administrativos y de seguridad se prestan para el ingreso de ilícitos o bien se ven tentados también. Para concluir este tema, yo te lo voy a plantear de la siguiente manera, con el mediano conocimiento que puedo tener en estos temas penitenciarios y de seguridad en nuestro país. Hay que hacer ya una reforma penitenciaria. Lo que hay no existe. De sistema solo tiene el nombre. Hasta mucho se hace literalmente cuando uno dice que los presos no se van porque no quieren. Así que hay que construir la infraestructura penitenciaria, capacitar al personal penitenciario de manera adecuada y dignificarlo también, pagándole de una mejor manera. De esta forma podríamos entonces tener un sistema totalmente diferente y evitar este tipo de situaciones, extorsión desde la cárcel. Vamos a la pausa, Julio. Al volver nos tiene los datos, la actualización y la radiografía también del COVID. Con mucho gusto, y te voy a plantear otro tema también. No cambie, por favor, y recuerde que somos a la medida. Es momento de actualizar los casos confirmados por el COVID-19. Hoy el ministro de Salud Pública y Asistencia Social dio a conocer que se registraron 231 nuevos casos. Hoy viernes 22 de mayo les brindaré el informe de la situación de casos de coronavirus COVID-19 en Guatemala. El día de hoy cerramos con las siguientes cifras: 231 casos positivos, siendo estos 94 femeninos y 137 masculinos. Lamentamos el fallecimiento de 3 pacientes, 2 de sexo femenino de 80 y 57 años y un masculino de 53 años.
Hemos realizado el día de hoy un total de 1.753 pruebas. Tenemos 2.468 casos activos, 222 pacientes recuperados y seguimos lamentando el fallecimiento de 51 personas y 2 fallecidos por causas ajenas al COVID-19, lo que nos da un total de 2.743 casos en el país. Así también lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero auxiliar de enfermería que laboraba en el Hospital General de Malacatán, extendiendo nuestro más sentido pésame a su distinguida familia, deseándoles fortaleza y resignación en este difícil momento. El día de hoy, el equipo de epidemiología efectuó pruebas en 7 municipios de Guatemala para detectar casos de COVID-19. Recordemos que para contener la enfermedad es importante continuar con las medidas preventivas como el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social. Evitemos las aglomeraciones y, por favor, no salir de casa si no es necesario. Pues precisamente, televidentes y Sandy, lo que decía el ministro Hugo Monroy, ese distanciamiento social, hay algunos médicos y algunos epidemiólogos que dicen que lo que está pasando ahorita, porque ahora ya son 231 casos, pues no estamos bajando de esa cifra de los 200, se debe a lo que pasó el pasado 10 de mayo, donde el distanciamiento social se olvidó, donde la población se desbordó a las calles y donde todavía algunas personas se olvidan de estas medidas del toque de queda y todo lo demás, y lo que están o lo que hicieron en ese momento fue reunirse en casas y ahora se están viendo estos números, fíjate. Son proyecciones que incluso se habían previsto, Julio, y no sabemos qué va a pasar en los próximos días, porque recordemos que también el lunes fue una situación muy complicada, caótica, donde hubo aglomeraciones en distintos puntos y que obviamente esta situación también nos podría dar otro repunte de casos. Así probablemente. Probablemente. Ahora, junto con el tema de los casos del COVID-19, que es evidente que ahí está y que ahora ya estamos en pleno toque de queda total este sábado y domingo y se levantará hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana, hay otra cuestión que yo quiero comentar aquí dentro de este tema. Sí. Fíjate que el Ministerio de Salud Pública también anunció que van a hacer la compra de insumos, de 14 insumos específicos, mascarillas, guantes, equipo protector, batas, todo eso que necesitan los médicos y el personal de enfermería por compra directa. Y uno se pregunta, ¿por qué por compra directa? Bueno, te voy a explicar. Resulta que levantaron 9 concursos para que ofrecieran las empresas. 46 empresas hicieron 99 distintas ofertas. Pero increíble que en esas 99 distintas ofertas, y yo le pregunto aquí a las empresas, ¿qué está pasando? No cumplía ninguna de ellas con todos los requisitos de ley de compras y contrataciones del Estado. Especialmente la declaración jurada, que sabemos que es parte de los requisitos. Así es, por lo que ahora, de manera excepcional, pero con el conocimiento de la Comisión la Comisión Presidencial en contra de la corrupción y del Viceministerio, en este caso de Transparencia, del Ministerio de Finanzas Públicas, se va a proceder a la compra directa. ¿Y por qué? Porque aunque no sea tal vez la mejor forma de hacerlo, se necesita en este momento que los médicos, que el personal de enfermería tengan esa situación. Sabemos, Julio, efectivamente que es necesario, es importante poder dotar de estos insumos que son básicos. También las mascarillas se utilizan y se necesitan, Julio, y es increíble que estas ofertas pues los proveedores no hayan cumplido. No sabemos qué pasó específicamente, pero lo único que se sabe es que aquí no se puede esperar más. Así es. Porque obviamente estamos en medio de la emergencia y se tiene que tener ese producto en stock para cuando se necesite también. Una última situación en este tema, está bien, bueno, que lo compren así por la emergencia y porque se amerita, pero entonces también con todo el cuidado y los controles pertinentes. Sí, la transparencia. De la auditoría interna del propio ministerio y bueno, y la Contraloría General de Cuentas y cualquier ciudadano a través también del legislativo. Los diputados también tendrán su parte aquí. Terminamos. Así es, tienen que estar entonces supervisando y también los controles que deben tener internos del Ministerio de Salud, porque sabemos que las compras directas en ocasiones generan pues un poco de descontento por situaciones que se han presentado en otras ocasiones, pero en este momento creo que tienen que tener mucha responsabilidad y sobre todo entonces mostrar esa transparencia y las cuentas claras que
que también se deben de tener. Vamos a concluir entonces de esta manera. Queremos agradecer a usted por siempre estar pendiente y recuerde, estamos en pleno toque de queda total. El lunes, por favor, no se aglomeren en los puntos, que no nos pase lo mismo del lunes pasado, porque si no esto va a representar mayores casos y eso es lo que no queremos. Hoy sí, quédese en casa porque es obligatorio, es ley. Así que cuídese y lo esperamos acá. Chao. Feliz noche.